Hola, buenos días. Hoy vamos a leer Génesis 14. Vamos a explicar Génesis 14, obviamente mediante la luz de la palabra. Vamos a poder saber qué es lo que Dios nos revela. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, a Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas, Astarot, Carnaim, y a los susitas en Am, a los semitas en Sabekiritaim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está justo al desierto, y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo, que habitaba en Hasesontamar, y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de asfalto, y cuando huyeron al rey de Sodoma y Gomorra, algunos cayeron y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y Gomorra, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encimar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Ok, vamos a explicar a la luz de la palabra qué quiere decir todo esto, o sea, qué quiere explicarnos Dios con esto. Ok, vemos la fe de Abraham, pero muchos no tienen en consideración qué cosas son las que hizo Abraham, ¿no? Primero, ya vimos que Abraham mintió con lo de su esposa, pero ahora vemos que Abraham toma lucha contra otro reino por recuperar a su pariente y sus bienes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Muchas personas no creerían que Abraham hizo estas cosas, ¿no? Que Abraham mintió, que Abraham tomó pelea con alguien, o sea, que Abraham estaba peleando contra los reinos enteros. ¿Por qué? Porque uno a veces dice: no, pues es que Abraham es el padre de la fe, y la fe se trata de como estar agachadito, como ser sensible, noble, que yo no puedo hacer absolutamente nada contra nadie. No. Realmente, ¿de qué se trata la fe? La fe se trata única y sencillamente de depender de Dios, de que todo dependa de Dios, de la fe que Dios te dé en Él.
Entonces, esto nos lleva a que nosotros podamos entender el por qué Abraham peleó para recuperar a Lot. Entonces, bueno, cuando Abraham se enfrenta, cuando Abraham rescata, ¿no?, a Lot y todo lo que tenía, nos da a entender el cómo el justo puede caer en otra falsa creencia, en otra falsa creencia. ¿Quién? ¿Cómo? Ningún egiptólogo dice que existió Moisés y los esclavos. No, por el contrario, hay muchos que lo confirman, ¿sí? Hay algunas lecciones de historia, bueno, o algunos cursos históricos que hablan únicamente del Éxodo, no sé si sabías, de personas que son, personas que no son cristianas, es decir, personas que no creen que Cristo sea Dios. Han existido muchas clases históricas. Yo tomé una sobre el cómo nos demuestran que el Éxodo es verdad y de cómo ocurrió el Éxodo y de qué se trató realmente el Éxodo. Entonces, la Biblia solamente nos lleva a la parte espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la Biblia se trata de un libro histórico, o sea, un libro para confirmar hechos históricos. No, los hechos históricos lo puede confirmar cualquiera, crea en Dios o no. ¿Por qué? Porque sucedieron. Y así como sucede, así como tú respiras, así como estás en este cuerpo y no necesitas que alguien te compruebe que tú en el plano material existes, asimismo pueden comprobar el Éxodo. Lo que no pueden comprobar o lo que ellos no pueden comprobar en la carne es literalmente en dónde está su alma. Para eso está la Biblia. La Biblia está para que nosotros consideremos dónde estamos nosotros, dónde está nuestra alma, a dónde vamos a ir cuando nuestra alma salga del cuerpo. ¿Por qué? Porque los científicos también perdón que me desvíe del tema, perdón que me desvíe del tema de Abraham, la verdad, perdón, pero es bastante importante saber definir lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Es decir, estos dos no son en esencia ni en apariencia lo mismo. Entonces, para poder entender de lo que estamos hablando, para poder saber de lo que estamos hablando, hay que saber en qué forma leímos la Biblia los justos. Entonces, justamente esto, en los hechos históricos, ninguna persona puede decirte realmente, sin el Espíritu de Dios, de qué realmente se trató el Éxodo para Dios. Que existió, sí, pero muchos no saben de qué fue liberado Egipto, ¿no? De qué fue liberado los hebreos de Egipto. Ahora bien, los científicos ya confirmaron, para los que leen notas científicas o para los que les encanta estar al pendiente de los nuevos avances, hace apenitas salió un nuevo, no es documental, aún no es documental, aunque realmente estaría muy bien que lo hicieran documental, pero salió un nuevo artículo científico donde comprueban que hay vida después de la muerte, que hay algo del ser humano que sigue vivo. La carne no se puede mover, pero eso no significa que el ser humano haya desaparecido. Entonces, los expertos en este campo afirmaron que una parte muy grande del ser humano sigue viva, es decir, la parte más importante sigue viva. Entonces, en este punto, los científicos se ponen a cuestionar si existe el mundo espiritual. Es algo que nosotros pues no vamos a poder ver o no vamos a poder experimentar hasta que salgamos de este cuerpo. Eso se llama fe, ¿sí? Eso se llama tener la certeza de algo en lo cual aún no has visto, pero nosotros tenemos conocimiento de eso por medio de la Biblia. Entonces, ¿de qué le sirve a la Biblia explicarnos algo que ya ocurrió aquí y que lo puede explicar cualquiera hasta siendo ateo? Es decir, el Éxodo me lo puede explicar cualquier ateo.
el Éxodo me lo puede explicar cualquier persona que no crea en Dios. ¿Por qué? Porque ellos, investigadores historiadores, han investigado y han dedicado su vida a estudiar la historia de Egipto, vaya la redundancia, ¿no? Entonces, ellos me pueden explicar fácilmente la historia, pero ellos no me pueden explicar la parte espiritual de eso. Entonces, ¿a qué le serviría la Biblia? ¿De qué me serviría, no? Que la Biblia me explicara lo que cualquier ateo me puede explicar. Lo que me sirve es en el mundo espiritual. La Biblia fue escrita para que tú puedas vivir en el mundo espiritual, tener la eternidad en el mundo espiritual. La Biblia, si fuese explicada por la carne o si fuese explicado por el pensamiento humano, entonces sería como cualquier otra persona sacándole provecho a la carne desde la Biblia. Como Satanás también usa la Biblia para querer contradecirnos, pero no. La Biblia nos muestra nuestra verdadera condición. Cuando nosotros podemos ver el corazón de Dios, no nosotros acomodando a Dios a nuestro pensamiento, es decir, no nosotros acomodando la Biblia a nuestro parecer, sino nosotros acomodándonos al parecer de la Biblia, entonces podemos entender el corazón de Dios. Exacto, para que tenemos la condición de caídos, ¿sí? Nuestra condición al momento de nacer era pecadores, caídos completamente. No podíamos hacer nada por nosotros mismos. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Ahora bien, cuando muchos leen la Biblia, leen como la carne se los ha enseñado, como la visión de Satanás se los ha enseñado, que es una carta de comportamiento con calificaciones. Es decir, ok, ¿te portaste bien? Check. Hiciste, guardaste un mandamiento, check. Uy, pero le gritaste a otra persona, ya, se borró todo lo demás. Muchas personas leen así la Biblia y es muy doloroso que la lean así porque entonces no saben que ellos están atentando, o sea, ellos están alentando a su propia condenación. Entonces, cuando viene Jesucristo, viene a quitar esa condición, ¿sí? La condición de ser destituido de la gloria de Dios. Jesucristo vino a quitar los checks, ¿ok? Que estabas mal, bien, mal, pero para tú poder ir al cielo tenías que tener los 100 correctos. Y adivina cuántos tenías bien. 2 nada más. Entonces, de esos 100, solamente tienes bien 2. ¿Cómo es que vas a ir al cielo si no puedes pasar de esos 2? Porque a todos Dios nos ha encerrado en desobediencia. A todos Dios nos dio la ley para una sola cosa, saber que necesitamos un Salvador. Entonces, aquí viene de nuevo el comportamiento de Abraham, ¿no? Abraham fue y peleó y luchó, y en algunas series o en algunas películas muestran como Abraham como alguien que no se mete con nadie, que sería incapaz de matar a una mosca, pero no es así. Realmente Abraham fue y peleó junto con otras personas, y Abraham obviamente no estaba con las manos atadas cuando fue a pelear, ¿no? Sino que él también peleó, él también batalló. ¿Por qué? Por lo mismo que se nos dice de David, la fe vive en cada uno de nosotros, no importando nuestras circunstancias. Dios no mira nuestras circunstancias. Dios no mira lo que nosotros somos, hacemos, decimos, etc. Dios solo mira una cosa, nuestro corazón. Dios mira si tu corazón tiene pecado o no tiene pecado. ¿Cómo puedo quitar el pecado de mi corazón? Por ti mismo nunca vas a poder. Por ti mismo jamás podrías quitarte el pecado por el cual eres destituido de la gloria de Dios. Pero hay algo que sí te puede quitar el pecado del corazón. Jesucristo. Jesucristo, al dar su vida por nosotros, al hacer todo lo que hizo aquí, al cumplir perfectamente el plan de Dios para nuestra redención, eso es lo que Dios mira. La fe en el Hijo que te ha dado, ¿sí? Se nos ha dado un hijo, se nos ha dado un regalo, se nos dio el poder de Dios para salvación. Si se nos dio el poder de Dios para salvación, esto quiere decir que es un regalo de Dios. Creer en el Evangelio, así es. Entonces, si nosotros creemos en el Evangelio, si nosotros podemos creer en el poder de Dios, es porque Dios así lo ha permitido. Si nosotros no creemos en Jesucristo y creemos en nosotros mismos, entonces esto es condenación.
Esto es condenatorio prácticamente, porque te estás yendo por alguien que no puede darte la salvación, que es tú mismo. Si la salvación es un regalo de Dios, si Dios le había dicho a Abraham, tú vas a ser mi descendencia, tú vas a ser parte de la historia de donde va a venir la simiente que te va a redimir. Entonces, ¿qué está haciendo Abraham? ¿No? ¿Por qué está peleando? Si va a ser parte de la simiente, si va a ser parte de la simiente de Dios, porque recuperó a Lot. ¿Sí? Porque recuperó a Lot. Dios no le va a quitar la promesa a Abraham por algo que haga o algo que deje de hacer. Hola, Cris, ¿cómo estás? Dios no le va a quitar la promesa a Abraham por algo que haga o por algo que deje de hacer. Dios se mantiene firme en su promesa. ¿Para qué? Para mostrarnos que a pesar de lo que somos nosotros, Dios nos va a mantener su promesa, la promesa en que Jesucristo somos salvos, no importa lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Entonces, si la salvación es un regalo de Dios, Dios nos promete que no se acuerda de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Dios no es un humano que un día está contento contigo y al otro día se enoja. Dios no es como por ejemplo, tu amigo que un día te habla y al otro día te traiciona. Si no, entonces la salvación sí podría ser la pierdo, la gano, la pierdo, la gano. No, Dios es para siempre. Dios es eterno, ¿sí? Las promesas de Dios no son por ti o no son por tu causa o por la causa tuya de que tú hagas algo o dejes de hacer algo, sino la promesa de Dios es eterna para siempre contigo. Mandó a su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando tú pienses que, por ejemplo, las otras personas llaman como cumplir la ley para estar cerca de Dios, ¿cómo hizo Abraham para cumplir la ley si la ley no existía en este momento? Para las personas que dicen que Abraham era el más obediente a Dios, pero si la ley no existía, entonces ¿qué tipo de obediencia es la que hablan? La fe. Pero ni ellos mismos se dan cuenta, porque creen que Abraham cumplía los 10 mandamientos, pero Abraham mintió y Abraham fue a pelear con otras naciones, ¿sí? Fue a guerrearse, agarrarse a puños con otras, bueno, no creo que sea puños, eran armas, ¿no? Literalmente por recuperar a Lot. Entonces, ¿cómo es que obedecía? ¿Cómo es que ahí nos ponemos a pensar, híjole, si ni siquiera existían los 10 mandamientos, ¿cómo es que Abraham obedecía? Por la fe. Por la fe que en su simiente iba a estar la salvación. Realmente Jesucristo dijo que Abraham había visto su día y se gozó. Y así es. Abraham vio el día de Jesucristo. Abraham es el padre de la fe de todos nosotros. Por eso cuando nosotros nos vamos de este mundo, vamos al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham le fue dada la promesa de que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos. Entonces, los justos, representados por esa promesa, no podemos decaer en creer que por algo que nosotros hagamos somos salvos. Así como Lot fue secuestrado, así como Lot fue engañado, también el siervo es encargado, por eso es que hay que siempre escuchar, es encargado de como pelear el hecho de que nosotros no somos eso, nosotros no somos nuestras obras, nosotros no somos, o sea, lo que creemos que Dios está contento, feliz con lo que yo haga, no. Nosotros somos salvos única y sencillamente por el sacrificio de Cristo. Y cierto que aquí pareciera que no se menciona a Cristo. La fe que Dios nos dio en el Evangelio, la fe que le dio Dios a Abraham para creer que le iba a dar un hijo, que de su simiente iba a venir el Salvador, habla claramente del Mesías, habla claramente de quien nos iba a venir a liberar del pecado, quien nos iba a venir a liberar de esa separación. Porque Abraham obviamente sabía lo que pasó en el Edén, sabía lo que pasó en el huerto, sabía el por qué estaba destituido y sabía que el Dios que cumple su promesa, el Dios que es el único que la palabra es digna y fiel de ser creída, iba a cumplir su promesa también con él. Dios no murió por tu mejor versión.
Dios no murió por la versión que tú quieres aparentar a los demás. Dios no murió para que tú fueses correcto moralmente delante de la gente. Es porque tú eras lo peor del mundo que Dios murió por ti, que Dios dio su vida por ti, que Dios ocupó tu lugar por la peor versión que puedes ser en esta vida. Y eso es una esperanza para todos nosotros. Ok, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, es momento de que puedan preguntarla para que yo pueda responderla, obviamente a la luz de la palabra. Que por cierto, tenemos un grupo de WhatsApp donde estoy compartiendo devocionales para las personas que, pues obviamente también estoy subiendo estas predicaciones a YouTube. Para las personas que gusten formar parte del grupo donde estamos compartiendo, es para todos, es para todos. ¿Qué religión pertenece? No, Cristo no vino a formar ninguna religión. Mira, es algo que a mí me gusta remarcar aquí. Dios no va a venir y va a ver que eres católico o eres adventista o eres pentecostal, o eres testigo de Jehová, o eres cualquier denominación, ¿no? No, Dios no va a venir a eso. Dios no va a venir a juzgar a qué religión perteneciste, no. Dios no va a venir a juzgar los años que tú fuiste a esa religión, no. Y cuando tú salgas de este cuerpo, es decir, cuando tú mueras, Dios no va a juzgar eso. Dios no va a juzgar, ay, tú fuiste católico, ay, tú fuiste de tal denominación, ay, tú fuiste esto. Inclusive puedes de alguna, no estoy hablando solo de religiones que vienen de la Biblia, como la conocemos hoy día. Pero también Dios no va a juzgar el hecho de lo que tú practicaste en la carne en esta tierra. Dios va a emitir su juicio por medio de su Hijo. Claro que sí, Carlos Méndez, claro que sí. Entonces, ya seas católico, pente, adventista o lo que sea, o en la iglesia que pertenezcas, no todos van a ser salvos de las denominaciones, no todos, solamente el 1%. ¿Cuál ese 1% va a ser salvo? La persona que crea que Jesucristo le quitó el pecado del corazón. La persona que crea única y sencillamente en Jesucristo, que Jesucristo es el que le dio la vida, el que le quitó el pecado, el que ya no le permitió pecar, ¿ok? Dios no viene, porque Dios no vino a construir denominaciones, Dios vino a construir su iglesia, Dios vino a construir Dios vino a consumar nuestra salvación, ¿ok? Entonces, no es cosa de peleas denominacionales, es cosa de tu perspectiva contra la perspectiva de Dios, ¿ok? Entonces, en este momento, ¿cómo puedo yo saber si voy a ser salvo? O sea, ¿cómo puedo yo saber, si cuando yo salga de este cuerpo voy a ir a la presencia de Dios y Dios me va a dejar entrar a su gloria, ¿sí? Si tú vas con el corazón sin pecado. ¿Cómo tener el corazón sin pecado? Porque Jesucristo limpió ese corazón. En la cruz, cuando Jesucristo dijo, consumado es, consumó el perdón de todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, desde antes de nacer hasta después de morir, por toda la eternidad. ¿Ok? Cuando tú estés en el mundo espiritual, eternamente tus pecados te son perdonados. ¿Ok? Entonces, si tú vas con esta fe en Jesucristo, no importando, o sea, quitándote a ti de la ecuación, en ese momento se sella tu redención. En ese momento se sella tu redención. Y cuando tu redención se sella, entonces puedes saber que estás en la mano de Cristo. Y sus ovejas no las arrebatan de su mano. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ahora es tiempo de... ¿qué? 300... ¿qué? Si has aceptado a Jesús, eres salvado, dice Lobito Junior. Bueno, Lobito, no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
realmente aceptar es como poner en una posición de inferioridad a Cristo, porque nosotros no aceptamos, sino recibimos. Por ejemplo, hablando de aceptar, sería como que Cristo me esté pidiendo que yo lo acepte. Por favor, acéptame, acepta mi sacrificio. Y no, por eso es que el 99% de personas que se autodenominan cristianas, pero no son cristianas, es por eso que están aún en la maldición, aún están en la ley, porque sienten que Dios les está rogando por ser salvos. Y la realidad es que la fe es un don de Dios, no al que quiere, ni al que corra, ni al que la pida, sino al que Dios da su misericordia. Entonces, mira, cuando nosotros recibimos, es que nosotros le rogamos a Dios porque nos lo dé, porque nos dé la fe. Entonces, aceptar y recibir es muy distinto. Recibimos la fe por misericordia de Dios. No la aceptamos, sino la recibimos. Recibir y aceptar es distinto, es muy distinto. Espero haber explicado bien la diferencia. De la Biblia, no, ¿cómo? Se llama, ¿cómo? Perdón, es que no. Lobito Junior, en eso tienes razón, así es, Lobito. Entonces, Lobito, ¿cómo podemos recibir? ¿Cómo podemos recibir la fe? ¿Cómo podemos recibir la bendición de Dios? Nosotros rogándole a Dios que nos dé la fe para creer que todos nuestros pecados han sido perdonados por Cristo, para creer en Jesucristo, el Salvador de nuestros pecados. Entonces, nosotros, al momento de recibir ese perdón, somos sellados como hijos de Dios y no volvemos a pecar, no volvemos a pecar en toda nuestra existencia, no nada más en la tierra, sino desde antes de nacer hasta después de morir. Cuando digo esto, es eternamente. No es conocimiento, así es fe, totalmente. Absalón Hernández dice, ¿crees en la expiación total? Totalmente, totalmente. Jesús no hizo las cosas a la mitad. Hubo una vez alguien, yo siento que también por eso desmeritan que a muchas mujeres, ¿no?, que predican, pero en serio, era alguien, no voy a decir la denominación, pero dijo que Cristo había hecho el 60% y a ti, con tus ofrendas, con tus ayunos, con tus oraciones, te tocaba hacer el otro 40%, portándote bien, guardando los 10 mandamientos, te toca hacer el otro 40%. Como que si Cristo trabajara en colaboración con tu actitud. Y es algo de lo que aquí, al menos, estamos sumamente en contra. Dios no comparte su gloria con nadie. Es decir, Dios no me va a preguntar a mí si me parece bien que me pague el 60% o que si me parece bien que haga tanto y yo tanto, no. No, entonces esta pues mujer está muy equivocada con su perspectiva, con la perspectiva que tiene hacia la salvación. La expiación total es que todo el pecado de la humanidad ha sido redimido. No solamente mi pecado, sino el de toda la humanidad por los siglos de los siglos. Entonces, desde Adán hasta el último hombre, que no sabemos cómo se va a llamar, toda la tierra fue limpia de pecado. Todo el corazón de todos los hombres ha sido limpio. Ahora bien, esto 100% depende de Cristo. Ni un 0.00001% depende de mí. No, nada, ni menos que eso. ¿Por qué? Porque cuando se trata de salvación, tú estabas muerto, ¿sí? Cuando se trata de resurrección, quien resucite con Cristo, que con Cristo somos juntamente crucificados y así como Él resucita, así nosotros vamos a resucitar, o sea, el primogénito de los muertos. Es decir, como Él resucitó, nosotros también. Nosotros estábamos muertos y revivimos. ¿Cómo resucita o en qué puede ayudar en su resurrección un muerto? Estando muerto. O sea, nosotros únicamente lo que podemos hacer es estar muertos, porque lo estamos. Reconocer que estamos muertos, reconocer que en nuestra salvación no influye nada nuestra perspectiva, nuestra opinión, nuestro querer o nuestro no querer.
todo influye, todo es de Dios. Es decir, todo eso lo consuma Dios. Entonces, un muerto no puede ayudar a su resurrección porque está muerto, ¿ok? Entonces, si nosotros estábamos muertos y Cristo nos resucita, esto es para, obviamente, las personas que hemos estado ahí, hemos estado en la posición que todo el mundo está, pero no se da cuenta que es muerto. Entonces sí, la expiación es total. El pecado total de la humanidad por toda la eternidad fue pagado. Ok, a ver. Perdón, no me... Hermana, ¿puede explicar la santificación progresiva, Michael? Claro que sí te puedo explicar la santificación progresiva. Ok, la santificación progresiva, número 1, es un engaño de Satanás. Porque para alcanzar la santidad es como intentar tocar el sol, ¿ok? La Biblia representa que Dios es el sol, ¿ok? Entonces, quiero que me digas cómo en este cuerpo humano puedes tocar el sol. ¿Es posible en este cuerpo humano tocar el sol? Digamos que tú te preparas, ¿no? Que tienes un progreso, que estás progresando para tocar el sol. Te preparas y estás 3 horas en el sol día a día, estás 4 horas en el sol diarios, estás 10 horas en el sol diariamente, pero un día te deshidratas y te recomiendan dejar de estar en el sol. Pero tú estás luchando por algún día querer tocar el sol. Ok, si para el ser humano querer tocar el sol, estoy hablando del sol de verdad, para que tendrías que hacer demasiadas cosas, ¿cierto? Así es querer tocar, entrar al lugar de Dios sin ser santo, sin ser santificado. ¿Por qué? La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si nosotros cuando le entregamos algo a Dios, Isaías nos dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, entonces a nosotros al tratar, solo estamos entregando suciedad. Solo estamos entregando maldad, porque nos esforzamos por entregar algo que jamás vamos a alcanzar. Jamás vamos a alcanzar la santidad que Dios demanda por nuestras obras, ¿sí? Entonces la santificación progresiva se trata de eso, ir detrás de una meta que jamás vas a alcanzar, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que podemos ser santos o cómo vamos a ser santos para poder entrar al lugar santísimo, ¿no? Esto lo explica muy bien todo el Pentateuco. Para poder entrar al lugar santísimo, que es donde Dios habitaba, tenían que ser expiados, sus pecados tenían que ser perdonados con una ofrenda, ¿ok? Con una ofrenda, un animal, y esto no los expiaba por mucho tiempo. Para entrar al lugar santísimo tenía que ese animalito ser sacrificado y podían entrar un momento. Pero había un momento en el que esa santidad se acababa y tenían que sacar rapidísimo al sacerdote, ¿no? Con una cuerda. Entonces, si lo dejaban más tiempo, la santidad de Dios hacía morir a quien estaba sin santificar. Entonces, sabiendo esto del Pentateuco, es lo que Dios nos quería dar a entender que iba a hacer con Cristo. Al romper la tela del lugar santísimo, nos dio potestad de ser santos por el sacrificio de Cristo. Con una ofrenda hizo perfectos a todos los santificados. El cuerpo de Jesucristo, su sangre nos santifica. Ya somos santos porque Cristo fue la ofrenda que se expió una vez y para siempre para ser santos. Ahora bien, ya te expliqué la santidad progresiva y te expliqué contra la santidad verdadera que Dios da. La santidad progresiva es una idea que Satanás nos mete
en la mente, obviamente, a leer por la carne la Biblia, para que jamás podamos alcanzar la salvación. Para que nosotros jamás podamos estar en la presencia de Dios. Para que nosotros jamás podamos lograr agradar a Dios y estar entregándole solamente cosas que a Él le parecen inmundicia. Para eso fue hecha la santidad progresiva. Ahora bien, la verdadera santidad es creer que eres santo por el sacrificio de Cristo, ¿ok? Los sacerdotes sabían que nosotros, los sacerdotes sabían que en cuanto ellos expiaban el animal, entonces eran santos por un mínimo de tiempo. Ahora nosotros sabemos que somos santos eternamente por Cristo, porque Él fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. Entonces, por su cuerpo y por su sangre derramada, estamos eternamente santos, eternamente justos, eternamente perfectos, para entrar a la gloria de Dios. Entonces, ahí es donde podemos habitar con el sol. Humanamente no se podría, por la carne no se puede, pero el espíritu sí puede vivir con el sol. El espíritu sí puede. ¿Por qué? Porque lo que te impide es esta carne humana y lo que piensa la carne humana. Entonces, pues ya, eso es la santidad progresiva versus la santidad progresiva, engaño de Satanás, versus la santidad una vez y para siempre. Ágape dice, cita, voy. Ok, Hebreos 10:12. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Esa cita o quieres otra? Porque hay muchas. Digo, con una sola palabra somos limpios, pero igual, tal vez quieras otras. Hebreos, lo puedes buscar, si tienes la Biblia puedes buscarlo. Hebreos 10:8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es lo que les acabo de explicar. El sacrificio del animalito se hacía por un poco tiempo, pero el sacrificio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, siendo este el Cordero representado en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, nos hace santos una vez y para siempre. Entonces, Ágape, aquí está la cita. Somos santificados, no progresivamente. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, no por tus trasnochadas, no por apartarte del mal, no por tu ayuno, no por tu oración, no por las veces que vas a la iglesia, no. Aquí dice exactamente por qué fuiste santo, por qué eres santo. Aquí lo dice, ¿sí? Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, ¿ok? Hecha una vez y para siempre. ¿Ok? Entonces, así fue como Jesús como, a ver, creo que ya están, creo que ya están. Sí, ya eso son otras preguntas. Sí, Michael, dime, ¿qué pregunta tienes? Nosotros debemos nacer del agua. El agua es la palabra, Israel. Hermana, sí, dime, estoy para responderte. A ver. Estoy viendo si hiciste la pregunta anteriormente, la estoy buscando. Pero Ágape se fue. Tal vez se fue a buscar. Tal vez se fue a buscar la cita bíblica. Es que, la verdad, muchas personas piensan que nosotros
que lo que nosotros decimos no está en la Biblia, pero sí. Israel, está muy interesante el live. Gracias a Dios. Michael, ¿tienes tu preguntita? Si no, pues la puedo responder mañana. Recuerden que hago live todos los días a las 8:30 de la mañana, hora México. Hora México. Entonces, a las 8:30 nos vemos mañana. Para llegar con usted, ¿cuántas horas pasa? Voy. A las 8:30 de la mañana, todos los días, hora México, estamos compartiendo la palabra de Dios. Ahora bien, tenemos un grupo de WhatsApp en el cual se comparten devocionales, o por si alguien tiene alguna duda, la puede hacer por ahí. Entonces, pues, a ver, para llegar con usted, ¿cuántas horas pasa con el Señor? O sea, no entendí. Pero, Michael, yo creo que tu pregunta es como que ¿cuántas horas leemos la Biblia? ¿Cuántas horas vamos a la iglesia? La verdad, en oración. En oración. Ok, bueno, voy. Mira, me encanta ver el versículo que dice: si sus justicias no fueran igual a la de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Nosotros todo el tiempo tenemos que tener en cuenta a Dios hasta para hacer un arroz, ¿ok? Entonces, en este punto, ¿qué hacían los fariseos? Leían la Biblia, bueno, lo que es ahorita conocido como el Antiguo Testamento, 8 horas, luego oraban 8 horas y luego iban a las sinagogas, etcétera, otras 8 horas a recibir clases, etcétera. Esto desde muy pequeños. Nosotros no podemos hacer eso porque nosotros no tenemos, no estamos bajo la ley, ¿ok? Ellos lo hacían porque creían que de esa manera iban a agradar a Dios, sin ver que Abraham agradó a Dios. Ni siquiera, o sea, ¿qué podía leer Abraham? ¿Sí? Si su padre era Abraham y su padre podía leer el Pentateuco, pues lo hubiera creído. Pero el Pentateuco ni siquiera existía. O sea, el Antiguo Testamento ni siquiera existía cuando Abraham existía. Entonces, ¿qué era lo que Abraham hacía? Tener fe. A Dios no le mueve o no le importa si tú oras 8 horas, o si oras 3 horas, o si oras 2 horas, o si oras 1 hora, 5, 10 minutos, 15 minutos, porque normalmente las personas oran para pedir perdón por sus pecados, y eso está muy mal, ¿sí? Uno no se expía los pecados orando a Dios. Los pecados fueron expiados, mis pecados fueron expiados en la cruz hace 2000 años, los tuyos también. Ahora bien, la oración no es para agradar a Dios. La oración es para los que somos justos comunicarnos con Dios. Es decir, la oración no es para Dios, sino para nosotros, ¿sí? La oración es para nosotros. La oración es para que nosotros nos comuniquemos con Dios, porque para los que no sabían y hoy se van a enterar, Dios no escucha a los pecadores. Y totalmente, como dice Domenica, ni porque ores 20 horas, si eres pecador, Dios no te escucha, ¿sí? Si tú tienes pecado en el corazón, si eres pecador, Dios no te va a escuchar. Ahora, Ágape me va a decir, ¿cómo? Así, Ágape me va a decir, a ver cita, a ver alguna cita donde diga que Dios no escucha a los pecadores. ¿De verdad está en la Biblia que Dios no escucha a los pecadores? Sí, voy. En Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vamos a verlo, también está. Y esta es la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ok, entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Creer en Jesucristo, creer que Jesucristo nos resucita y creer que en Él tenemos vida eterna, que Él nos perdonó todos los pecados, ¿ok? Eso es creer realmente en Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, aquí hay dos cosas que son separadas, hay dos cosas que son contradictorias. O eres temeroso de Dios o eres pecador. No se puede ser temeroso de Dios y pecador a la vez. No se puede. Eso es mentira, ¿sí? No se puede que yo tenga, que yo le tema a Dios y a la vez sea pecadora. No se puede. No se puede. Es algo imposible. O soy pecadora o soy temerosa de Dios. Así que si tú estás en la posición de pecador, Dios no te va a escuchar ni porque ores 24 horas seguidas, ni porque ores 30 horas seguidas, ni porque ores los 7 días de la semana, 20 horas cada día. No se puede. No te va a escuchar. Entonces, por eso la oración es para el justo. La oración es para el justo que sabe que es escuchado por Dios porque le temió y creyó en Jesucristo. No, Carlos, no puedes, no porque digas que sí puedes, no, eso no. Por eso les digo, es que mi pensamiento cree que Dios me escucha aún siendo pecador, pero mi pensamiento entonces está engañado, porque la verdad es la Biblia, no mi pensamiento. Ok, si eres justo y oras 7 horas, acá si el Señor no se puede manifestar. Es que yo creo que quieres que Dios se manifieste en tu vida presencialmente porque no tienes fe. Entonces, no, Dios está vivo, su palabra lo dice. Pero si tú quieres señal para que Dios te mueva un vaso, o para que Dios mueva la mesa, o para que Dios haga algo, para que tú creas en Él, ok, Gideon tiene mucho, ¿no? Tiene mucho que ver en eso, pero la realidad es que nosotros somos justos y Dios nos escucha después de haber creído en Él, después de habernos dado la fe. Antes ni siquiera nos presta atención, porque si alguien está en pecado, si alguien es pecador, pues Dios no tiene algo como qué hacer con esa persona más que darle antes la fe y creer que perdonó todos sus pecados. Entonces, si tú no puedes creer que Cristo perdonó todos tus pecados, mucho menos vas a poder vivir en la vida de fe, que es dependencia 100% de Dios. Carlos Castellanos, mejor te voy a seguir y platicamos sobre eso. Por supuesto, por supuesto. De hecho, hay un grupo de WhatsApp para los que quieran entrar. Pueden entrar y puedo responder sus dudas. Obviamente, no yo, sino la Biblia. Con versículos. Y pues ahí pueden entender de qué en verdad trata el perdón de los pecados. No de ustedes, sino trata de Cristo. Nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana. Gracias por escucharme, es un privilegio para mí. Hoy no estuvo Héctor Ward, que siempre Héctor siempre está preguntando y siempre está presente queriendo defender la carne, pero que sepa que lo extrañé y que sepa que en mi corazón está el hecho de seguir platicando. ¿Por qué? Porque nosotros, que ya somos justos, sabemos dónde están ustedes. Nosotros estuvimos en ese lugar. Para ser justos, nosotros un día tuvimos que ser pecadores. Nosotros tuvimos que estar un día fuera de Cristo para poder entrar, para poder ser aceptos, ¿sí? Para que Dios nos aceptara. Carlos Castellanos, entonces ya eres libre de pecado. Así es. Cristo me libertó del pecado. Me libertó de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Así es. También a ustedes. Bueno, nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana. Bye.